Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 9 de julio, yo soy Anderson Boscán del Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional, revisamos los hechos en caliente. En caliente, la Fiscalía General del Estado abre una indagación contra el ex fiscal general Galo Chiriboga, el encargado del archivo absoluto de todos los procesos de corrupción que implicaban a la cúpula del correísmo. En este caso, particularmente por su puño y letra, Chiriboga escribió en el expediente del caso de secuestro de Fernando Balda: "No voy a firmar esto". Con sus palabras, con su puño y letra, se tiró una soga al cuello de proporciones mayúsculas. La Fiscalía investiga ahora si el ex fiscal general, como todos presumimos, sirvió de tapadera para la cúpula del correísmo y utilizó a la Fiscalía General como un gran archivador. En el caso Balda también se presume que esta semana haya declaraciones claves. Ampliará su versión el propio Fernando Balda, lo hará también Romy Vallejo, secretario nacional de inteligencia, desde el exterior, pues qué casualidad, no se encuentra en el país el caballero. Y se tiene previsto también que en pocos días, cuando el caso tome curso, nos enfrentemos a un escenario de vacío jurídico que deje el caso en el limbo, el caso de secuestro de Fernando Balda. Si la Interpol no logra detener a Rafael Correa y Bélgica no procesa su extradición, quedará condenada al olvido. La Cancillería todavía no ha confirmado quién estará a cargo de la extradición y quién coordinará con Fiscalía para que esto no fracase. Y en caliente también tenemos hoy una nueva denuncia relacionada con Julian Assange, nuestro incómodo huésped en la Embajada de Ecuador en Londres. Una denuncia firmada por Fernando Villavicencio desde el portal La Fuente, el nuevo espacio de investigación y periodismo que maneja Fernando Villavicencio. Veamos de qué se trata. ¿Cuánto nos cuesta Assange? ¿Cuánto ha puesto en riesgo la seguridad nacional del Ecuador? ¿Cuánto ha hecho la CNI más allá de lo que debía? Se lo pregunto a mi invitado de hoy. Tengo el gusto de contar esta mañana con Fernando Villavicencio, buen amigo mío y de esta casa.
Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Buscaba en todas las redes. Gracias a Hyundai, auspiciantes del Mundial de Fútbol y de este espacio de entrevistas. Y por supuesto a Sweden Coffee por permitir el periodismo independiente. Fernando Villavicencio, bienvenido. Hola Anderson, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, hombre? ¿Tiempos que no me has invitado? Sí, bueno, ya es que 2 semanas que no te invito y ya dices que te excluimos. 4, y sin humita. Ya vendrá la humita. A ver, amanecemos hoy primero con un nuevo portal. Cuéntame esto de Casa nueva. De la fuente, de dónde viene y a dónde va. Bueno, cambié de casa, arrendé nuevo departamento, estuve pintando y dije vamos a complementar el trabajo de la posta. De alguna manera de lo que se trata es eso, de sumar fuerzas, esfuerzos, habilidades, y creo que es lo que ha hecho el periodismo y está haciendo el periodismo de este país. Así es que cuenta con el aporte nuestro, poquito, igual espero el tuyo. Bienvenido siempre. La Fuente publica hoy una nueva revelación después de lo que ya habías trabajado en Focus junto a The Guardian, la Operación Hotel, un tema que reventó muchísimo sobre el gasto millonario de la SENAIN para custodiar la embajada del Ecuador y sobre todo al huésped de la embajada del Ecuador en Londres, Julian Assange. Vamos primero a eso, luego a lo más reciente. ¿En qué ha quedado la Operación Hotel? La Operación Hotel acabó en Ecuador con una decisión bastante buena de Lenín Moreno de suspender la operación de la empresa UC Global, que era la empresa que ofrecía la seguridad a Julian Assange, pagada con gastos reservados. De acuerdo a nuestro trabajo, se evidenció cerca de $6 millones que se pagó por parte de la Secretaría de Inteligencia a UC Global. Ahora hay nuevas evidencias que confirman que UC Global no solo se dedicó a ofrecer y brindar seguridad a Assange en la embajada, también ofreció seguridad a las hijas del presidente en Francia, el expresidente Correa, con 4 carros Citroën blindados, 6 agentes internacionales, y no solo en Francia, también acompañaron a las chicas, a las jovencitas y a su novio en algunos casos, a uno de los novios, a Inglaterra, a España, a Bélgica e incluso a Ecuador. ¿Esto era legal? Esto es ilegal. ¿Por qué? Quiero decir, no tiene protección especial la familia presidencial. Primero porque si tenía que hacerse con gastos, con recursos públicos lícitos y de cuentas abiertas y claras. Aquí lo que se hizo es con fondos especiales que están reservados para la seguridad nacional. Sí, absolutamente reservados de la Secretaría de Inteligencia, y en las próximas entregas vamos a presentar evidencias con firma de cómo se desvió los recursos de la SENAIN para algunos agentes infiltrados, camuflados, que llevó la SENAIN a la embajada en Londres. También cómo el gobierno de Correa contrató a UC Global para hacer seguimiento a opositores en Ecuador y fuera de Ecuador. Es decir, esto recién empieza. Entonces tenemos dobles delitos o triple delito, presuntos delitos, espionaje, ¿sí?, y el uso de fondos públicos, que sería peculado. El día miércoles voy a presentar al fiscal Paul Pérez esta información y pedir que se investigue lo que fue la Operación Hotel, qué pasó con esa plata, el contrato de UC Global para dar seguridad a las hijas del expresidente, también para las hijas del actual presidente. ¿Ah, sí? Para las hijas de Lenín Moreno. Claro, con UC Global. Entonces, esto no puede quedar en el olvido. Aquí no hay favoritismos con nadie. Todos tienen que ser investigados. Lo que revelas hoy, que la SENAIN tenía un mando de operaciones en pleno Londres. Claro. ¿Cómo es eso siquiera posible? O sea, acabas tú de pasar un video y está el video que es inédito de cómo la SENAIN hacía espionaje y hacía seguimiento a Scotland Yard. Esas tomas son de la SENAIN. Son de la SENAIN, son realizadas desde la embajada. Pero también se puede apreciar cómo Scotland Yard tenía frente y tiene frente a la embajada todo un sistema de monitoreo y de espionaje directo a la embajada de Ecuador. Incluso hay evidencias que ponemos ahí de las vulnerabilidades del sistema de internet interno, informático de la embajada, que habrían permitido que Scotland Yard pueda acceder a información reservada de la embajada de Ecuador en Londres. Es decir, es un sistema de inteligencia y contrainteligencia, se espiaban mutuamente.
Eso es muy importante. Lo de fondo del reportaje es saber qué está atrás del asilo. ¿Cuál fue el contacto? ¿Cómo hacía Julian Assange? ¿Se le ocurrió pedir asilo en un país insignificante como Ya vamos como a llegar Ecuador? a eso. Pero antes, solamente para que me quede claro, la CIA espiaba a Scotland Yard espiaba a la República Ecuatoriana mediante su embajada. Esto es normal, ¿no? O sea, las inteligencias se espían entre sí. ¿Para qué nosotros espiábamos a Scotland Yard? Porque yo entiendo que Scotland Yard nos espiara por si Assange quería salirse por ahí en una maleta, como aquí mandábamos vainas en valija diplomática, a lo mejor nos mandábamos Lo que se un puede Julian apreciar Assange. en el video es de que Scotland Yard tenía un expediente, un documento, que hablaba de la extradición, porque Estados Unidos siempre negó que existiese un proceso de extradición por los temas de hackeo. ¿Sí? El único proceso de extradición era el solicitado por Suecia por los presuntos abusos sexuales. Y ahí se puede hablar y ver y notar que hay una operación, hay una operación Kudo, sí. ¿sí? Del gobierno británico a través de la policía Scotland Yard, donde se nota también la existencia de del plano de la embajada ante un eventual posible ingreso de la policía. Eso no se sabe, ¿no? Los detalles, pero de que espiaban. ¿Por qué Assange escoge al Ecuador? ¿Es él el que lo Es al escoge? revés. ¿O somos Es nosotros los Correa, que escogemos a de la Assange? información que estamos publicando hoy, es el gobierno de Correa el que busca a Assange y a Snowden. Y esto se puede ver, aquí están los primeros los primeros cables filtrados en la masiva filtración que hace Wikileaks el año 2010. Hay cables sumamente interesantes, preocupantes para el gobierno de Correa. Por ejemplo, se revela en estos cables que el gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez, habría facilitado recursos económicos a la campaña de Rafael Correa, así como recursos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, algo que ya se ha dicho, y un manejo bastante doloso y preocupante por parte de Ricardo Patiño en el tema de la deuda y de los bonos del año 2007. Con los famosos pativideos. Tú puedes verlo, estos son algunos de los muchos cables que filtró Wikileaks en 2010 y les preocupa al gobierno de Correa. ¿Qué hace Correa? Cambia toda la política internacional, pone a Patiño de canciller y utiliza a un personaje clave de esta historia que nadie le ha mencionado, que se llama Fidel Narváez. Fidel Narváez vivía en Londres, ¿sí? Es un activista de izquierda, él lo confiesa, y él es el puente para hablar con Wikileaks desde el año 2010-2011. Y lo sorprendente es, y él lo confiesa, Fidel Narváez, él habló con Assange, ¿sí? Un año antes. Y de acuerdo a los documentos que hemos publicado hoy, la ex embajadora Ana Albán y la Cancillería facilitan recursos, centenares de miles de dólares, para contratar las reparaciones y las adecuaciones de la embajada donde iba a vivir Julian Assange 2 meses antes. O sea, esto no es que Julian Assange un día en Entró su un casa dice, chucha, ¿dónde me voy? Allá hay una embajada, me meto ahí. Claro, Esto como es un que- típico opositor, ¿no? Que Claro, se siente o sea, perseguido, va rompiendo ¿dónde las me puertas de la meto? embajada, ¿dónde me meto? Esto es Como que los alguien aquí- Pérez aquí, ¿no? Cuando el tema del Lógico, universo. Claro. lógico. Yo mismo buscaba asilo y ninguna embajada me abría las puertas. Resulta que aquí fueron a medir desde me marzo. mandaron a construir una embajada. Desde marzo del año 2012, 3 meses antes de que Julián ingrese, ¿sí? Ana Albán y el canciller el canciller Patiño autorizan los recursos para contratar abogados, primero para hacer análisis, estudios jurídicos de la situación, segundo para reparar, hacen un cuarto bien bonito, construyen un baño, todo listo para que llegue el huésped a la operación, al hotel, y se da un primer ingreso casi violento, lo que yo llamo el desalojo de la embajada, un hecho sin precedentes en la diplomacia internacional. El 30 de mayo del 2012, 19 días antes del inicio del asilo, entra Julian Assange disfrazado. Mira que Assange tenía un dispositivo electrónico. Entra Assange con su equipo asesor y le reciben en la embajada Ana Albán, ¿sí? El Chema Guijarro, que es diputado de Podemos en España. Ana Albán era entonces embajadora, ¿no? ¿Sí? Y Fidel Narváez, que es el personaje clave en la relación
con Assange. ¿Este Fidel Narváez qué era para esa fecha? Le había nombrado Patiño cónsul del Ecuador en Londres. Ok. O sea, para viabilizar todo el proceso de asilo, le nombra a su amigo, al amigo personal, Fidel Narváez, como cónsul. Con Ana Albán ensamblan todo, Assange entra a la embajada y provocan un desalojo. Hay el documento firmado por Ana Albán donde dice que por orden de Ricardo Patiño, todos los funcionarios de la embajada entreguen las llaves y se vayan a trabajar en la residencia y en el consulado. Porque ha llegado el huésped, disfrazado, con gabán, ¿sí?, peluca, entra a la embajada, ese día debía quedarse. Pero ese día la Corte de Londres le amplía 15 días más de plazo y él sale de la embajada. Pero cuando la Corte ya no le da más plazo, él entra el 19 de junio y todo estaba listo. Y tú puedes leer la petición de asilo que firma Julian Assange. Es de un ecuatoriano perfecto, no siquiera español, es de un ecuatoriano perfecto. O sea, como un ciudadano como Assange, que habla cero español, redactó esa petición de asilo, incluso con ecuatorianismos. Se la habrá redactado un abogado, ¿no? Pues lo redactaron, nosotros sabemos, yo tengo información de que lo redactaron ahí, en la embajada de Ecuador en Londres. Así llega Assange, todo, por eso llamamos, fue un asilo pactado. Pactado a cambio de silencio. ¿Por de qué? Que no se filtre Vamos más. a eso. ¿Por qué? ¿Por qué Ecuador decide cargarse con un problema como Julian Assange? Porque te lo pregunto porque cuando se dio el asilo, la gran lectura de los analistas era que Ecuador quería lavarse la cara en materia de libertad de expresión y mientras pateaba periodistas y filtradores, incluso a ti, te perseguían mediante la justicia, internacionalmente protegía al gran filtrador de filtradores, Julian Assange. ¿Ese era el motivo? El motivo era doble o triple. Primero, tapar la corrupción, y lo hizo muy bien. Hoy sabemos que hubo un pacto de Correa, ¿sí?, con Julian Assange para no filtrar más cables contra el gobierno de Correa. Aquí está, la corrupción. Es decir, Assange cubrió... Assange y Wikileaks prometen no seguir filtrando cosas del Ecuador. Y no lo hacen. Si tú puedes ingresar hoy a Wikileaks, algunos de esos cables ya no están. Nadie investigó aquí en el país tampoco, ¿sí? Segundo, Correa tenía un anhelo casi enloquecido de tener a los dos colosos de la piratería informática aquí en Ecuador. Porque luego vas a leer cómo se da igual el proceso con Snowden, y es idéntico. Participan de forma previa, en acuerdos previos entre Wikileaks y el gobierno de Correa, se reúnen en Londres, se reúnen aquí la gente de Correa y deciden avanzar en un acuerdo que era conversado con otros países y líderes mundiales como Vladimir Putin. O sea, no es que a Correa se le ocurrió a él solito, ¿no? Esto era parte de un gran acuerdo internacional, principalmente con los rusos, para convertir a Assange y a Snowden en el epicentro y en la base de control de todos los procesos del mundo, porque es un mapa político muy, muy interesante el que está ahí. Entonces, en el caso de Snowden... Hay algo que no me queda claro con Snowden. Con Assange, que tenía Wikileaks y que tenía información sobre el Ecuador, bueno, se explica por qué el interés del gobierno de Correa. Con Snowden... Snowden es el amigo muy cercano a Assange. Sí, claro, era protegido incluso por Wikileaks, por la abogada de Wikileaks. ¿Quiénes pactan? 15 días antes de que salga el salvoconducto, ¿sí?, que lo emite ¿quién? Fidel Narváez. Claro. El mismo Fidel Narváez es la pieza clave, con autorización de Correa y Mera. El salvoconducto se redacta esa noche, el 10 de junio de 2013, a las 12 de la noche, en la Embajada del Ecuador en Londres, con la presencia de Assange, Ana Albán, Guijarro, Narváez y todos. Se emite con varios días antes para que opere desde el 22. Y le entregan a Sarah Harrison, que era la novia de Assange en ese entonces, y ella lleva el salvoconducto a Hong Kong, donde estaba Snowden, y ella es la que acompaña y traslada a Moscú a Snowden. Claro, el tema fracasa por la intervención de Estados Unidos, porque tenían que buscar un tercer país donde aterrizar y ningún país quería prestarse para eso. Pero incluso estuvo previsto, y hay documentos, que el avión del Ecuador, de la Presidencia de la República, viaje para traer a Snowden. El avión presidencial. El avión presidencial. Eso consta en documentos. O sea, a ese nivel era el proyecto de Rafael Correa, ¿no? Tener aquí en Ecuador a Snowden y Assange.
Ese era el proyecto. La fuente de estos documentos, Fernando, que se lo preguntará a alguien, no como fuente humana con nombre y apellido, sino estos son documentos de Cancillería, son documentos de inteligencia, son documentos digamos que de la embajada y de inteligencia. Okay. Sí, pero son documentos oficiales. ¿Documentos reservados? No tienen por qué ser, es decir, es había documentación pública. Muchas cosas que no tenían que ser reservadas y mira tú cómo acabaron. Estos son cables filtrados por Wikileaks, ya no son reservados, están publicados. ¿Qué pensaba hacer el Ecuador? Aquí está. En diciembre, el tema de la nacionalidad es supremamente importante. ¿Cómo así el gobierno de Lenín Moreno le concede la nacionalidad a Assange? ¿Qué estaba atrás? Tras de esto estaba otro proyecto de sacar a Assange de la embajada. Y esto acaba con una sorprendente decisión. Mira, aquí está el pasaporte de Assange. Nuestro compatriota, ¿no? Nuestro compatriota vive en mi barrio, en Chaupicruz. El acuerdo ministerial con el que el canciller subrogante nombra a Assange el 15 de diciembre del 2017. Que no se atrevió a hacerlo María Fernanda, ¿no? Puso el subrogante ahí. Como consejero diplomático. Y aquí está la acción de personal con remuneración de $2.034 mensuales. Claro, eso ya con todos los gastos sube como a unos 8 o 10 mil dólares. Qué patético. Pero ahí está. Eso hay que preguntar ahora a la Cancillería si el señor Assange sigue ganando hasta hoy esa remuneración, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores acuerda extender un nombramiento de libre remoción por designación especial a favor del señor Julian Paul Assange como consejero de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido. Deberá asumir sus funciones en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido hasta el 19 de enero del 2018. Y remuneración en el exterior rige a partir de la fecha que asuma funciones. O sea, le pagamos sueldo a Assange. Le quisimos pagar, por lo menos. Había partida presupuestaria para pagarle. Bueno, pero está nombrado. No sé si sigue cobrando, si está cobrando. Pero, ¿qué estaba atrás de eso? El 15 de diciembre, la misma fecha que se emite este documento, sale de Ecuador Romy Vallejo y llega a la Embajada de Ecuador en Londres. Es decir, y está ahí hasta el 23. El objetivo era sacar a Assange de la embajada. Y fracasa. En el gobierno de Lenín Moreno. En el gobierno de Lenín Moreno. Romy Vallejo va a la Embajada del Ecuador en Londres. Está publicado los documentos en la fuente. Fracasa por la decisión del gobierno británico de no aceptar esta designación. Entonces, Romy Vallejo se retira, regresa al país, pero el operativo de sacar a Assange estaba planteado. ¿Qué intenta ahora el gobierno hacer con Assange? Ese es el tema más grande que estamos posiblemente publicando el día de mañana. Lenín Moreno se adelantó a anunciar que se está gestionando un acuerdo con el gobierno británico porque no puede seguir más el tema. Y Assange realmente llegó a su límite. Ya no le interesa ni a los rusos, ni a Donald Trump, ni a Ecuador, ni a los británicos. Conocemos que hubo una reunión previa de delegados del gobierno de Estados Unidos con delegados de Wikileaks en Estados Unidos. A través de un ciudadano que ingresó a la embajada, y lo estamos publicando el día de mañana, te anticipo, en noviembre del año 2017, que se llama Waldman, el apellido. Ese era el contacto entre Wikileaks y el gobierno de Donald Trump. Obviamente Donald Trump no quiere que esto estalle, porque atrás de todo esto está la filtración de los correos de Hillary Clinton que habrían conducido a la derrota del Partido Demócrata, y aparece la vinculación de gente muy cercana a Donald Trump como Paul Manafort, Farage y otros. Sí, hay que pagarle el favor a Assange. Y los acuerdos entre Donald Trump y los rusos y los chinos. Es decir, esto es muy incómodo. Ahora, lo que nosotros estamos anunciando de acuerdo a nuestras fuentes es que en los próximos días y semanas se daría una reunión en Europa, en una ciudad europea, entre representantes del gobierno de Estados Unidos y representantes de Wikileaks para provocar un desenlace. Y en el medio está el gobierno de Ecuador, y Lenín Moreno viaja, de mucha coincidencia, entre el 15 y el 20 de este mes, viaja a Londres con una nutrida delegación, y entendemos que ese será el tiempo, ¿sí?, y el escenario para buscar un acuerdo, una salida al tema Assange. Lenín Moreno quiere deshacerse de Assange.
Yo creo que todo el mundo quiere deshacerse. Él mismo creo que ya no soporta. 6 años creo que es un martirio, ¿no? Para vivir en... Hombre, y a este no le ha crecido el pelo como a Jorge Glass, ¿no? No, y hay informes de incidencias muy graves de la situación de Assange. Juega fútbol ahí en la embajada, el ex embajador Juan Falconi se queja muy feamente de que va a romper todas las cosas con el balón. La guardia de UC Global le quita la pelota, Assange entra en cólera, quiere romper el brazo a un guardia de UC Global, luego toma su patineta y empieza a correr por la embajada en su patineta, en calzoncillo, ¿sí? No tira la cadena del baño. Madre mía. O sea, qué huésped, ¿no? Y vive con su gato James. Sí. Eso vamos a publicar mañana. Ya me está sacando mucho. Deja algo para la fuente. El señor Lenín Moreno, o las hijas del señor presidente Lenín Moreno, recibían la misma seguridad que las hijas del expresidente Rafael Correa. ¿Esto es pasado o sigue siendo presente? No puedo confirmar si sigue, pero esta información que nosotros la teníamos también fue publicada por nuestros colegas de Código Vidrio, donde ellos incorporaron con documentación la relación de UC Global en la protección a las hijas del actual presidente. Reitero, todo esto tiene que investigar la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? El uso de gastos especiales para dar este tipo de seguridades, mientras en este país jovencitas de 15, 16 años aparecen violadas. ¿Sí? Aquí, con plata del Estado ecuatoriano, se está dando protección en 4 Citroën blindados a 2 jovencitas en Francia que iban para que vayan a la universidad. Y al comienzo eran con bicicletas, porque Rafael había pedido de que no aparezcan carros blindados para no generar foco y que aparezcan los guardias que son además ex militares que pelearon en Afganistán, el ejército español, para que aparezcan en bicicletas protegiendo a sus niñas en Francia mientras van a la universidad. ¿Cuánto nos ha costado Julian Assange? Solo Assange, 6 millones en gastos especiales. Acá estamos hablando cerca de $500,000 de lo que yo he revisado en documentos y en facturas para adecuar la embajada, contratar a algunos abogados, también contrataron a la firma esta que estuvo implicada en el tema de la mano sucia de Chevron, Maxwell. Hicieron también un contrato con ellos para manejar la imagen de Assange. Hay un contrato de $10 millones, ¿sí? Un convenio firmado por Ricardo Patiño y Freddy Ehlers para el manejo de la imagen de Ecuador desde la Embajada de Londres. Mira, pero Freddy Ehlers sí trabajaba a la final, o sea, por lo menos firmaba. O sea, pero es una firma una firma muy rápida, ¿no? Claro, bueno, que no perdía mucho tiempo en documentos y vaina. Tenía que ir a abrazar árboles. Tiene que responderse. Estamos hablando de recursos que no son parte de gastos especiales, son gastos de Cancillería. ¿Cómo es que la Contraloría no se da cuenta de esto? La Contraloría tendrá que revisar estos gastos y decir, oye, ¿cómo si nos estamos gastando $10 millones en la imagen de X, Y o Z? Yo solicité hace 2 años a Contraloría que se haga una auditoría, un contrato con Eva Gollinger. ¿Sí? Ella firmó un contrato con Cancillería para asesorar al gobierno de Correa a nivel internacional y también para dar asesoría de imagen a Julian Assange. Hasta el día de hoy, Contraloría ha respondido a esa petición formal que hice yo. Eva Gollinger, que es la cachiporrera del chavismo, ¿no? Que también hizo negocio por acá. Claro, pues ya cuando Chávez cayó en desgracia y cayó bajo tierra, ella vino a Ecuador a asesorar a Correa. Además ya no valdrá para nada que te paguen bolívares, ¿no? Sí, dólares. Sino cómo gasta allá, ella vive en Nueva York, en Washington. Llega un punto en que las denuncias se van acumulando en el cajón del fiscal general Paul Pérez Reina, que tiene 2 meses en el cargo. ¿Cómo lo ves al hombre, Fernando? Un hombre cargado de buena voluntad, sencillo, sangre liviana, inteligente, independiente, creo yo, buena persona, pero rodeado de poderosos alfiles y presiones que entiendo no le dejan dormir. Yo le he dicho y he hablado con él unas 2 veces y el miércoles voy a hablar de nuevo y ya formalmente entregarle este tema de investigación, que facilite, viabilice asistencia penal internacional en el tema Petrochina, que para mí es uno de los temas o tramas de corrupción más importantes
del Correato. Que ese sí está guardadito en el cajón, ¿no? No está tan guardado. O sea, hubo declaraciones, hubo versiones, el señor Cadena rindió versión desde México, si no me equivoco. Yo entregué 31 gigas de información y lo abrió la Fiscalía formalmente la semana anterior, esa información. Ahí están cuentas bancarias, empresas offshore, toda una trama corrupta. Por eso le dije, fiscal, solicite asistencia penal a Estados Unidos, porque después, ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos está haciendo la investigación, por eso es que el señor Cadena ya no está en Estados Unidos, él ya se fue. Después, ¿qué pasa? Como en el caso de Diosdado Cabello, entra a Estados Unidos, toma control del dinero de los venezolanos, en este caso de los ecuatorianos, y dice, esto es nuestro, aquí se cometió el delito y esta plata se queda aquí. Porque eso es lo que finalmente pasa. Claro. Es decir, yo le he dicho al fiscal y le reitero a través de este medio, fiscal, adelante la asistencia penal con Estados Unidos, con Panamá, con Suiza y otros países donde se presume, de acuerdo a la información que ha entregado, están intereses del señor Cadena y otros intermediarios vinculados al negocio petrolero. Ese es un caso. Esperemos que en los próximos días este tema despunte, porque ahí sí, aunque Correa no vuelva, como yo sé que no va a volver, aunque no vuelva acá, en un caso por peculado sí se puede procesar y sentenciar en ausencia, en este caso a que Rafael se quede Correa. prófugo toda la vida si quiere. Sí, yo no comparto con aquellos criterios de algunos abogados y del fiscal anterior, Carlos Vaca, de que el único caso para llegar a Correa era el caso Balda. Yo apoyo el tema Balda, no puede ser de otra manera, pero los casos de corrupción, muchos de ellos llevan directamente a la columna vertebral del correísmo, que es Rafael y otros. El caso Singue, el próximo mes se cumple un año, Anderson, un año en que Contraloría remitió el informe con responsabilidad penal. Resulta que ahora Fiscalía contrató 3 peritajes que coinciden con la línea acusatoria de Contraloría, de que hay graves irregularidades. Pero resulta ahora los pájaros están contra las escopetas y están acusando a los peritos, ¿sí?, de haber actuado en contraderecho. Es decir, ahora los peritos están siendo investigados. Fiscal Pérez, es hora de que el caso Singue sea de un paso hacia adelante, vaya a instrucción penal en contra de Rafael Correa, Ivonne Favara, Jorge Glass, los exministros que están señalados en el informe de Contraloría y otros. Hombre, el caso Singue, el caso Caminosca, el caso de Brecht después de la sentencia de Jorge Glass, o sea, Refinería Esmeraldas. Está todo ahí parqueado. Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Coca-Cola, Sinclair, Toachi y Pilatón. Todo está muy avanzado en documentos, informes de Contraloría, que ya mismo hacemos una barricada con tanto informe de la Contraloría. Oye, ¿cómo es posible que con tanto informe, con tanta indagación abierta, con Chiriboga ahora investigado, cómo es posible que Romy Vallejo y Alexis Mera sigan tan intocables? Porque no están vinculados a ningún proceso, ni están siquiera siendo indagados o investigados. O sea, en una mueca del destino, aquel que fue el artífice, el que preparó, pavimentó el camino y la autopista para la violación de derechos, para ensamblar un modelo autoritario y delincuencial como Alexis Mera, sea el abogado de los delincuentes de cuello blanco. Eso no se puede ver ni tolerar. O sea, el señor llega impecable, intachable con sus portafolios y ahora dice que ahora sí se gana la vida. Llega a defender a Rafael Correa, a los señores Alvarado y a otros, cuando hay una delación premiada del segundo de a bordo de Odebrecht, Luis Antonio Mameri, que dice textualmente: yo, el jefe de operaciones estructuradas de Odebrecht, departamento de Sobornos, autoricé al señor Conceizao Santos Filo a que le den primero 1.3 millones de dólares, ¿sí?, y luego 3.8 millones, algo así, la cifra más o menos, al señor Alexis Mera para el retorno de Odebrecht y luego para algunos favores, llámense contratos. Es decir, estamos hablando de 4.5 millones de dólares aproximadamente que el señor Mera habría recibido, lo dice el señor Mameri, y no hay una indagación previa abierta en la fiscalía. El señor solamente va a fiscalía a trabajar, ¿no? Y entra feliz, fresco, toma cafecito, saluda, ahí se peina y sale. Mientras nosotros estuvimos procesados, perseguidos, yo vine a dar la cara, con orden de prisión, vine de Washington, entré por la frontera y dije: respeten las medidas cautelares, y solo cuando Correa dispuso a Fuerzas Armadas, a Policía y a la Corte que no se acate eso que viene de una comisaría de Quinta como es la CIDH, tuve que buscar protección en el pueblo de Sarayaku. Luego mandó helicópteros
con policías a apresarnos. Sí, yo estuve ahí. Y cuando tú estuviste ahí, tú sacaste la famosa foto. Luego estuve en Perú pidiendo asilo político. ¿Y qué hice yo? Con prisión preventiva, Anderson. Expresidente Correa, con prisión preventiva. Yo vine a este país a dar la cara y le pedí a la Corte, cambien la medida cautelar. Y acepté, contra mi voluntad, un maldito grillete en mi tobillo con sobreprecio. Y luego la misma justicia de Correa me absolvió, me declaró inocente. Venga Rafael, pida que le revisen la medida cautelar. Venga a este país, preséntese y defiéndase en libertad. ¿Tú crees que vuelve? No va a volver. No va a volver. Eso yo advertí el día que fue a declarar en el tema Petrochina. Le dije, fiscal Vaca, usted es el responsable de la fuga de Rafael Correa. Habíamos pedido a organizaciones sociales, César Montúfar, personalmente, que se solicite a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de Rafael Correa. No. Todo estaba preparado. El responsable de la fuga de Correa se llama Carlos Vaca Mancheno, y quienes defendían a Carlos Vaca Mancheno. En este punto, Fernando, ¿hay quien empuja la lucha anticorrupción? Quiero decir, ¿alguien en las autoridades? ¿Ves a alguien diciendo yo tomo la bandera, vamos por estos delincuentes? Mira, yo creo que el Consejo de Participación intenta hacer eso. Y no todos los del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, porque ahí también hay que discriminar. Yo me caso y juego y me pongo las manos al fuego por Julio César Trujillo, por Luis Macas, pero no por todos. Y sé lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Yo entregué hace 2 meses, Anderson, hace 2 meses, 30 gigas de información con los 20 casos más grandes de corrupción. Le entregué al doctor Trujillo. 2 meses. Hasta el día de hoy, siquiera me han llamado a reconocer la firma. Como tenía clave el pendrive, ni siquiera me han llamado a que yo les dé la clave para que abran. Y lo digo públicamente. Es decir, ahí no se está investigando nada. Al fiscal Pérez, reitero, es un hombre de voluntad y me ha confesado, y le creo, pero le siento solo. Y además, presiento que algunos sectores están fregándose las manos y poniendo aceite para que se resbale. Claro. Y dejarle solo, porque es por primera vez un fiscal que no responde a poderes políticos, no responde a los poderes fácticos y otros. Por eso lo he entregado. Tome, yo le ayudo con esto, ¿sí? Y creo que él merece ayuda y apoyo ciudadano principalmente. Esas son mis 2 únicas esperanzas: un cuartito, un pedacito del Consejo de Participación Ciudadana y lo que pueda hacer o lo que le dejen hacer al fiscal Paul ¿Qué hay Pérez. del gobierno nacional? Tú te reuniste con el presidente de la República a puerta cerrada, te reuniste con el ministro de Hidrocarburos, y recuerdo que en la última conversación que tuvimos, que fue días después de aquello, me dijiste que el gobierno tenía pleno interés en seguir la ruta del dinero, en mirar los contratos, en morder la corrupción. Bueno, creo que tenía pleno interés en recibir los documentos. Esto puedo dar testimonio ahora, porque entregué los documentos a José Serrano, no pasó nada. Entregué los documentos al ministro Carlos Pérez, no pasó nada. Entregué los documentos a Lenín Moreno, no pasó nada. Es más, no solo eso, acabaron nombrando como consejero al interlocutor, al intermediario entre Paul Manafort y Enrique Cadena, como es el señor Santiago Cuesta, que el otro día se atrevió a decir que Plan B era un pasquín. O sea, yo le escuché eso a Correa y pensé que habíamos cambiado. Y se está escuchando, señor Andrés Michelena. Ni Plan B, ni La Posta, ni Mil Hojas, ni La Fuente, ni los 4 Pelagatos. No somos pasquines. Somos portales y ahí están periodistas que nos hemos jugado la vida, señor Cuesta. El señor Cuesta tiene que responder. Esa declaración desacertada de Santiago Cuesta, me sorprende, la verdad. Y que me iba a decir que yo estoy financiado por prófugos. A ver, saque las facturas. Saque las facturas. Yo sí le presenté documentos de que él recibió $200,000 de Enrique Cadena y que su hija trabaja en una empresa de cadena en Miami. Desmiéntame, eso no me puede desmentir. Es decir, no puede el gobierno de Lenín Moreno permitir que estos rezagos del correato, altaneros, mayordomos de Hacienda, vengan ahora a pretender decir y acusar al poquito de periodistas valientes. Tú mismo, gente valiente, poquitos, fuimos un manojo que peleamos en el correato, porque ahí sí había miedo, pues. Yo tenía miedo. No, Tú tenías miedo en Sarayaco, o sea,
Yo te notaba con miedo porque, por Dios, y tú me sentías el miedo que tenía, el coraje, la indignación. Pero ahora vienen frescos, ¿no? Antes estaban haciendo negocios y ahora vienen a manejar la política y los recursos económicos principales como es el petróleo. Tú estás muy enterado de inteligencia, Fernando. ¿Cuál es el estado actual de la SENAIN? Quiero decir, ahí hay un señor Jorge Costa que me dicen que tiene toda la buena voluntad del mundo para cambiar las cosas, pero que no mueve un dedo porque es que es un sistema podrido. ¿Se puede recuperar el sistema de inteligencia de este país? Yo creo que todo Estado necesita un sistema de inteligencia sano, ¿sí? Que haga lo que tiene que hacer, que sirva de protección al trabajo del Estado para identificar la delincuencia, la mega delincuencia, incluso la delincuencia común, pero no para perseguir e identificar a los opositores. La SENAIN nueva tiene una enorme deuda con el país. Primero, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los expedientes? Yo tengo, por otras fuentes, decenas y no centenares de casos de operativos con los nombres más rimbombantes y cojudos de la tierra. Sí, que para poner nombres cojudos eran campeones, ¿no? Y documentos y evidencias de cómo sacaban plata del Banco Central en efectivo. 1.500.000 una vez, otro 1.500.000 empleados de la SENAIN retirando del Banco Central en efectivo la plata. Y pagando $8 millones a esta empresa mexicana Emerging para que limpie y tumbe portales, ¿sí? Y baje los videos y todos los productos de las redes sociales. Eso no se ha investigado. Tú no has encontrado hasta el día de hoy una denuncia penal del secretario de Inteligencia presentada en la Fiscalía. Él debió haber hecho eso. Investigue, y a la Contraloría, señores, investiguennos. Investiguen qué se hizo con la plata. Ha tenido que hacerlo el Contralor General de oficio. No se lo pidió. Y lo estamos haciendo ciudadanos. Tú hiciste un producto comunicacional que ha impactado. Yo voy a ir el miércoles, mire, tengo esto, señor fiscal, investigue la operación Hotel. Pero hay un enorme vacío de parte de la Secretaría de Inteligencia y del presidente Moreno, que debe dar una orden. ¡Ey! Ordenen que investiguen. Porque no solo se han hecho gastos, en el mismo caso de Balda, se utilizaron recursos de gastos especiales para perseguir, para secuestrar a un ciudadano. Y no es que el Estado quería secuestrarle, pues. El Estado no secuestra. O sea, la suerte de Balda, por Dios que tuvo suerte. Y yo también. Yo me hice el quite a la muerte. Porque el objetivo con Jiménez, Figueroa y yo era llevarnos a cárcel y ahí que pase lo que pase. Ese era el objetivo y teníamos información de inteligencia. Por eso la consigna con Clever Jiménez fue: no nos van a apresar. Porque estamos presos, estamos muertos. Yo no tuve. Este es un país donde mataron a un general de la República. Imagínate lo que hacen con nosotros, comunes mortales. Si tuvieron la demencia, ¿sí? De acabar con la vida de un oficial, del excomandante de la Fuerza Aérea, o sea, cualquier cristiano de este país se tropieza en la calle y se murió. Se murió. Eso no puede quedar en la impunidad, Anderson. Recta final de la entrevista con Fernando Villavicencio, buen amigo mío y de esta casa. Fernando, ¿qué esperamos para los siguientes días en La Fuente? Mañana la segunda parte, las visitas, las escandalosísimas visitas de Assange, los gastos reservados, cómo se desviaron los gastos reservados en o sea, el peculadito que tienen guardado por ahí, ¿no? Y con pruebas, ¿sí? Con huellas digitales incluso. Es una investigación bastante importante. Y tercero vendrá el microondas de Assange. El microondas Assange. Mejor no pregunto. Fernando, gracias por estar aquí, qué gusto. Gracias a ustedes por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Tener dignidad. Rafael Correa, como lo he escrito ya en la posta, no la tiene. No la tiene porque cuando un político se declara perseguido, no se pone a correr eternamente. Pregúntenle a Lula, que se entregó en Brasil. Pregúntenle a Otto Pérez Molina, que se entregó en Guatemala. Pregúntenle a Ollanta Humala, que se declaró perseguido y se entregó en Perú. Sin ir muy lejos, pregúntenle al delincuente de Jorge Glass, que se entregó para que le crezca el pelo en la cárcel 4.
Aún los delincuentes pueden tener dignidad. En sus manos está, señor Rafael Correa, que usted le ponga un poquito de dignidad al deshonroso título de delincuente que se ha ganado. Nos vemos aquí mañana. Yo soy Anderson Buscanes, el Sweden Coffee de la Plaza Foch.